Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre los frutos buenos. Tomado el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidado con los profetas falsos, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conocerán». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos siendo instruidos por Jesús en el Sermón de la Montaña, y Jesús nos está capacitando para el buen discernimiento. Discernimiento para corregir a los hermanos, discernimiento con nosotros mismos sobre nuestros actos, sobre nuestro corazón, discernimiento para elegir la puerta angosta e ir por el camino estrecho de la salvación. Y hoy Jesús nuevamente nos invita al discernimiento, y ahora respecto a los profetas, y por eso advierte a sus discípulos. Y esto hay que tenerlo en cuenta, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque los pastores y profetas no dejan de ser seres humanos. Han recibido un don de Dios, pero eso no los hace infalibles, pues todos experimentamos la fragilidad humana, especialmente cuando somos tentados. Y por eso qué importante estar enraizados en la palabra de Dios, en esa amistad con Jesús. Nos dice el Evangelio que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidado con los profetas falsos, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán». Esto es muy importante, queridos hermanos, especialmente en estos momentos. Todos por el bautismo hemos sido constituidos profetas, pero unos más que otros tienen esta responsabilidad de anunciar la palabra de Dios y denunciar el pecado. No obstante, algo tan sagrado como la palabra de Dios también puede ser cosificado. Y eso también nos lo ha advertido Jesús respecto a lo santo, que también puede ser cosificado cuando no tenemos esta reverencia, este temor de Dios. Y por eso todos nosotros que hemos sido constituidos profetas por el bautismo, también hemos de servir al Señor por amor a Dios y amor al prójimo, sin buscar intereses particulares. Cuidado con los profetas falsos. ¿Quién es el profeta falso? Si el profeta tiene la misión de anunciar la palabra de Dios y denunciar el pecado, especialmente con el testimonio de su vida, entonces el profeta falso es aquel que usa la palabra de Dios para sus intereses particulares, sea para el poder, el tener o el placer desordenados. Y ese es el modus operandi de estos profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pues se sirven de la palabra de Dios, aparentan esa cercanía para ayudar y consolar, y no obstante, Jesús nos advierte: por dentro son lobos rapaces, es decir, quieren destrozar a las ovejas. Por sus frutos los conocerán. Y este es el discernimiento, la luz del Espíritu que hemos de pedir al Señor, para que sí, escuchemos la palabra de Dios de nuestros pastores, sean nuestros padres, maestros, catequistas, incluso religiosas y sacerdotes. Que creamos sí en la palabra de Dios que nos anuncian, pero que tengamos cuidado, pues pueden ser lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Si vemos que su servicio es abnegado, entregado al Señor, que trabaja por el bien espiritual de la comunidad, de cada uno de nosotros, entonces estamos conociendo que está produciendo buen fruto. Pero si buscan recompensas o autocompensaciones afectivas, si buscan llenarse los bolsillos a costa del pueblo sufriente, si solamente quieren ejercer un poder aplastando a los demás, entonces estamos conociendo que sus frutos son malos. Por eso, queridos hermanos, sigamos pidiendo al Señor nos conceda este don del discernimiento, que advertidos por el Señor, tengamos cuidado con los profetas falsos, pero también nosotros que hemos sido constituidos profetas por el bautismo, también que el Señor nos conceda esa coherencia de vida, que seamos profetas que anuncien su palabra
y también que tengamos esa valentía de denunciar el pecado que ofende a Dios y daña a la comunidad, que daña la comunión. Pues que el Señor nos conceda este discernimiento para conocer a nuestros pastores por los frutos. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús continuó diciendo a sus discípulos: ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Esta es la conclusión que nos da Jesús, queridos hermanos. Jesús nos advierte: de las viñas se cosechan uvas, no de las zarzas, y los higos se cosechan de la higuera, no de los cardos. Con esto Jesús nos refleja la enseñanza de que el árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Pues esta es una advertencia también a nosotros, y hemos de discernir, queridos hermanos. Nuevamente hemos de pedir al Señor este espíritu de vigilancia, que estemos atentos en nuestro corazón, para que nos dejemos transformar por la palabra de Dios y demos frutos buenos. ¿Cómo dar frutos buenos? Pues siendo dóciles al Espíritu Santo. Pues vemos en la naturaleza que todo árbol se alimenta por sus raíces, absorbe los nutrientes de la tierra, y esa savia bruta, trabajada en las hojas, se convierte en savia elaborada que alimenta todo el cuerpo y así produce frutos buenos. Pues el agua viva es el Espíritu Santo, pero si nosotros no somos dóciles a ese Espíritu y estamos enfermos en nuestras raíces, entonces no produciremos frutos buenos, sino más bien frutos malos. ¿Por qué? Porque somos árboles dañados. Hemos de dejarnos sanar por el Espíritu, hemos de ser dóciles a la palabra de Dios. En definitiva, hemos de estar en este estado de conversión constante. El Señor quiere obrar en nosotros a través de su Espíritu Santo, de esa agua viva que produce frutos buenos en nosotros. Por eso, queridos hermanos, no solamente sirvamos en la parroquia, no solamente estemos en un grupo parroquial, no solamente pensemos que somos buenos cristianos por ir a la misa dominical. No, muchos vamos a la misa dominical, pero de lunes a sábado no vivimos nuestro cristianismo, vivimos de manera pagana. Y si no somos dóciles al Espíritu y vivimos de manera pagana, entonces no vamos a producir frutos buenos. Al contrario, si infestamos nuestras raíces de codicia, envidia, de apego a los bienes materiales, entonces produciremos frutos malos y haremos daño a los demás. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda docilidad al Espíritu Santo, que nos alimentemos del agua viva del Señor, que nos dejemos transformar por su palabra, para que así, siendo dóciles al Espíritu Santo y colaborando con la gracia, nos dejemos transformar por esta agua viva, para que así produzcamos frutos buenos en favor de los hermanos, esos frutos buenos que son las obras de misericordia. Que el Señor pues nos dé docilidad al Espíritu, para que así obremos en favor de los demás. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús culminó de decir a sus discípulos: el árbol que no da fruto bueno, se tala y se echa al fuego. Qué importante, queridos hermanos. Jesús no solamente nos invita a dar frutos buenos y evitar estar dañados para dar frutos malos, y evitar estar dañados para no dar frutos malos. También el Señor nos advierte que el árbol que no da fruto bueno, se tala y se echa al fuego. Y esto, queridos hermanos, es un tercer tipo de árbol, el árbol indiferente a la palabra de Dios, el árbol mediocre, el árbol que tiene sus resistencias a la gracia de Dios. Pues no solamente pecamos cuando obramos iniquidad, cuando hacemos obras malas, sino también cuando dejamos de hacer las obras buenas que tenemos que hacer. Frente a la mediocridad, a la indiferencia, a la asedia espiritual, a la flojera espiritual, el Señor nos advierte que a ese árbol que no da fruto bueno, se le tala y se echa al fuego. Y esta es una advertencia del Señor, y el Señor nos advierte porque nos ama, porque Él quiere que nosotros vayamos al cielo. Pero si nosotros no somos dóciles al Espíritu, si somos perezosos en nuestra vida espiritual, entonces también nos enrumbamos a la condenación. Y por eso, queridos hermanos, discernamos nuestros propios frutos, pues Jesús los recuerda nuevamente, es decir, que por sus frutos los conocerán. Sí, estemos atentos con los frutos que producen los demás, con los que tienen la responsabilidad de guiarnos, pero también nosotros discernamos nuestros frutos, y así hemos de pensar. El odio, el rencor, el resentimiento, la inmisericordia, la indiferencia, etc., ¿son frutos del Evangelio? Pues no, entonces hemos de convertirnos. Que el Señor pues nos conceda diligencia espiritual, para que obrando la palabra, no seamos indiferentes ni perezosos, sino que colaboremos con la gracia para dar frutos buenos. Que el Señor nos conceda sabiduría para discernir nuestros frutos, y así, a través de nuestras obras de misericordia, reflejar este amor de Dios ante los demás. Pidamos pues al Señor diligencia en el buen obrar. Y por todo ello, queridos hermanos,
Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos sigues instruyendo como maestro en el Sermón de la Montaña. Te pedimos en primer lugar, Jesús, nos concedas el don del discernimiento, que tengamos cuidado con los profetas falsos. Y ayúdanos también, Jesús, a no cosificar tu palabra, a no aprovecharnos de los demás a través de tu palabra, que no busquemos compensaciones afectivas ni llenarnos nuestros bolsillos, sino más bien que nuestros frutos siempre sean el amor y la misericordia, que trabajemos siempre por amor a Dios y por amor al prójimo, construyendo la comunidad de fe en esa comunión de vida que nos pides. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas que seamos árboles sanos. Sánanos con el poder de tu Espíritu. Danos docilidad a tu Espíritu, esa agua viva que nos convierte y transforma. Que colaboremos con tu Espíritu para que así produzcamos frutos buenos, las obras de misericordia. Sánanos, Señor, de cualquier deseo desordenado, de cualquier apego, de cualquier mal sentimiento, para que así muchos hermanos nuestros puedan gozarse de nuestros frutos y alimentados de nuestros frutos puedan conocer tu amor y tu misericordia. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas diligencia en el buen obrar, que no seamos indiferentes a tu palabra, que no seamos perezosos, que cultivemos la vida espiritual, que estemos enraizados en ti, para que así muchos puedan conocerte a través de nuestros frutos. Concédenos, Señor, reverencia a tu santo nombre, que crezcamos en tu santo temor, para que así dirijamos nuestros pasos no a la condenación, sino a la salvación que nos regalas. Ayúdanos pues, Jesús, a no omitir el bien que tenemos que hacer, sino que con alegría y en santidad podamos obrar la misericordia en favor de nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.